Es jueves, Enlace 50, Concha León Portilla y yo estamos con ustedes y vamos a hablar ahora vamos a hablar de vida, vamos a hablar de hormonas, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de muchas cosas que les van a importar un montón. Porque no importa la edad que tengas, se trata de estar bien, de vivir la vida felices y de estar sanos, contentos, y además lo que planeemos y lo que decidamos ahora es lo más importante para nuestro futuro. Vamos a tener una conversación con el doctor Eugenio Garza, que es médico, medicina funcional, y pues nada más lo estamos esperando para que ya entre aquí con nosotros y podamos empezar a platicar. Mientras tanto, aprovecho para invitarlos porque mañana en el Festival Online Telcel del Adulto Mayor voy a tener una plática que se llama Tú Decides. Y no es nada más para los que ya tenemos 60 años, sino también para todos aquellos que quieran planear y entender que, cómo que dejemos de tomar van a influir en cómo vamos a estar después. Ya está aquí. Bienvenido, Eugenio. ¿Cómo te va? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar aquí platicando contigo. Igualmente. Pues vamos a ver, platícales un poco de ti, cuál es tu especialidad, qué es lo que has estudiado y toda esta cosa que la gente le encanta saber. Yo me gradué de la Náhuac, de Medicina General, y después hice certificaciones con la Academia Americana de Antienvejecimiento, el A4M, ahora conocido como Instituto Metabólico, en Medicina Funcional, Antienvejecimiento y Endocrinología Avanzada. Eso es todo. Bueno, pero a ver, eso es muchísimo. Toda esta parte que estudias de la medicina, ¿por qué medicina metabólica, antienvejecimiento y medicina funcional? ¿Por qué las tres cosas se juntan o no se juntan? Sí, la verdad es que tenemos como varias formas de integrarlo, ¿no? Tenemos la medicina funcional, lo que trata de buscar es el origen o la causa de disfunciones. Pueden ser enfermedades, pueden ser síntomas, ¿no? La parte de la medicina integrativa y regenerativa, lo que buscan también son soluciones, digamos, no convencionales. O digamos que no solo se basan en la medicina alópata, por ejemplo, algo que me encanta es el uso de muchos suplementos y vitaminas bien dirigidos, cuando así Claro. se requieren o se pueden utilizar. Y todo esto al final del día puede tener un enfoque justamente hacia la parte de medicina anti-envejecimiento, ¿no? Tratar de detener, frenar o revertir la edad. Oye, de repente tengo un poquito bajo. Hay algo que no sé si le puedas subir a alguna cosa. A ver, o hablar más fuerte. Tal vez sí, o no sé si subirle a tu celular, no sé desde dónde estás, ¿cómo estás? Con audífonos. Sí, ok, ya te oigo un poco mejor. A ver, pues hay muchas cosas, o sea, porque realmente todo esto de la medicina funcional y toda esta medicina anti-envejecimiento que acabas de decir que así se juntan, es Uh -huh. algo que nos intriga de manera impresionante, porque cuando empezamos a pasar los 50, 48, 52, según cada quien y según su suerte y su edad y su constitución, empezamos a sentir cambios de los que necesitamos a veces pedir ayuda y nos da un poco de miedo, ¿no? Las cosas que van pasando y el cambio que vamos sintiendo en nuestros cuerpos. Entonces, por ejemplo, todas las mujeres, o sea, menopausia, los hombres, andropausia, ¿qué tanto nos puede ayudar esta medicina funcional? La verdad es que hay casos como muy selectos y la verdad es algo que es muy padre en este caso de la medicina funcional porque no todos los casos son iguales, entonces hay que individualizar o personalizar. Así como el paciente A le fue muy mal en la menopausia, tiene muchos síntomas, a lo mejor la paciente B no tiene ningún tipo de síntomas y la pasó como si nada, ¿no? Entonces parte de lo que tenemos que hacer es personalizar o individualizar tanto la parte del diagnóstico y de tratamiento para poder así tratar de revertir o cambiar los síntomas. Claro. A ver, si alguien nos puede decir si oyen bien a Eugenio, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo escucharlo, pero si ustedes lo están oyendo bien, pues yo le echo todas las ganas y lo oigo como pueda, porque siento muy, muy bajito el sonido. Ok, a ver, déjame ver si lo pongo por acá, a lo mejor se escucha un poquito mejor. Sí, 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 a veces, no sé, ¿tú me oyes bien? Sí, súper. Ah, qué bueno, anda. Sí, creo que te Ujú. oigo un poco mejor. Lo que pasa es que sí es bien importante.
hay muchas personas que me han preguntado, o sea, cuando supieron que ibas a dar este tema, Ujú. preguntan cosas directas y exactas como, ¿qué les pasa? Gracias, Flor. ¿Qué pasa si las personas se ponen algún tipo de tratamiento hormonal untado, si sirve o si no sirve? O sea, cómo empieza ese conocimiento de tu paciente? Porque más que responder cosas concretas, ¿cómo abordas tú una persona que te llega a los 50, una de los 60? ¿Cuál es el camino? Casi siempre, bueno, la anamnesis o la entrevista clínica es el primer paso, ¿no? Tratar de entender las necesidades y los síntomas del paciente, que va en primera instancia. Mucha gente también, afortunadamente, ya acude con cierto tipo de estudios de laboratorio y entonces hacer una correlación entre los dos cada vez es un poco más fácil. Sin embargo, en años recientes hemos estado viendo un gran avance y un gran cambio y una forma distinta en realizar las pruebas de laboratorio. Algo, por ejemplo, que ha estado tomando auge en los últimos 8 o 9 años son las pruebas hormonales, por ejemplo, que se realizan en fases mixtas, es decir, se hacen tanto en sangre, pero también se hacen en saliva, ¿Ah, sí? ¿sí? Nunca Y había no, oído eso. Cuéntanos. sí, está muy divertido porque, por ejemplo, tenemos hormonas que van fluctuando, que van cambiando a lo largo del día. Y entonces, si la tomamos en la mañana, la tomamos a mediodía, la tomamos en la tarde, los niveles van a ser radicalmente distintos. Y entonces también es una forma menos invasiva de solicitarle al paciente que hice unos estudios. Digo, la verdad es que no es muy agradable estar cargando con tu tubito de baba todo el día, pero a lo mejor es un poquito menos agresivo que recibir 4 o 5 piquetes a lo largo de todo el día, ¿no? Y entonces con este tipo de valores podemos hacer la correlación entre la sintomatología que nos refiere el paciente, la sospecha clínica y la confirmación con el diagnóstico. Se integra entonces todo esto. Y entonces, ¿sí hay una medicina que detiene el tiempo de alguna manera y que es regenerativa? Mira, sí y no. O sea, tenemos varias teorías del envejecimiento. En total, ahorita las más aceptadas son 10, pero las principales son la longevidad programada, ¿no? Es decir, que tenemos un switch on and off dentro de los genes que van naciendo, provocando un proceso degenerativo, ¿no? Esa es una de ellas. La otra que es muy interesante también es la señalización hormonal o endocrina, que nos va dando un decaimiento, ¿no? El no tener la misma cantidad de hormonas en ciertos puntos de la vida, o llegar al apogeo más o menos entre los 20 y los 30 años y de ahí un declive, se asocia también a este tipo de cambios o disfunciones, ¿no? Una de las teorías ahí que a mí más me gustan o que están teniendo también un poquito más como de auge entre los científicos es las vías de señalización de la insulina. Entonces, hoy sabemos que la hormona de crecimiento, la IGF-1, estos marcadores o señalizadores pueden modificar de gran forma como el avance o la parte degenerativa de esta enfermedad, porque hoy se considerará una enfermedad del envejecimiento. Y entonces el modificar estas señales, por ejemplo, está muy de moda el ayuno intermitente, que se supone que en parte lo que puede llegar a hacer es modificar justamente la fabricación o la producción de insulina y de esos señalizadores, ¿no? Y bueno, otra que también toma mucho auge es la parte de la disfunción autoinmune, que puede ser inducida por la parte inflamatoria, ¿no? Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio constante, crónico, localizado a veces en la tripa, que es como la teoría más aceptada ahora, puede llegar a provocar cambios inflamatorios y después inmunológicos, ¿no? Que eso también lleva a envejecer. Bueno, pero ve qué interesante. O sea, todos estos estudios, ¿como cuántos años tienen? O sea, realmente de que yo no lo había oído cuando tenía 40 años, por ejemplo, tal vez ni siquiera me importaba, pero ¿es muy nuevo o no? Es relativamente nuevo, o sea, las teorías del envejecimiento ya llevan un ratito circulando, te puede decir a lo mejor unos 8 o 9 años. Las primeras pruebas en saliva que yo conocí de cortisol también las han de haber sido como hace unos 8 o 9 años. Claro, hoy en día son mucho más completas, integran mucho más, porque algo que es muy interesante es que todo el mundo hablamos del estrés, y el estrés también es un catalizador muy marcado para el envejecimiento, y no solo eso, para desarrollar otras enfermedades o más sintomatología. Entonces, desafortunadamente, la hormona de estrés que se llama cortisol está en un punto estratégico de nuestra cadena de hormonas esteroidogénicas o sexuales
Y cuando hay una disfunción alrededor de esta, digamos que se chupa la materia prima del resto de las hormonas y puede provocar desbalances, digamos, no programados o no correspondientes con una crónica de longevidad y desencadenar un evento puntual por causas de estrés. ¿Y cómo, tú a qué edad recomiendas que la gente empiece a poner los ojos en esto? Mira, la verdad es que yo creo que esto es un tipo de medicina que es más bien preventiva, es un juego a largo plazo. Importantísimo. Entonces, sí. Entonces, normalmente cuando ya empiezan a tener síntomas los pacientes, normalmente ya, como ya se rebasó el umbral, por así decirlo, ya es un poco tarde. Entonces, el chiste es, creo que hoy en día tenemos una cultura o hemos desarrollado una cultura de la prevención, del cuidado, que no siempre es bien dirigida, ¿no? Porque la gente luego se suplementa por su cuenta, ¿no? Se automedica o usa cosas que a lo mejor no son dirigidas o no es algo que le van a ayudar y entonces realmente es como un efecto placebo prácticamente. Entonces los americanos dicen, mira, a partir de los 35 años Uy, es cuando empieza a haber este tipo de cambios, ¿no? Y ahí vale la pena empezar a checar. Y sí, la verdad es que hemos visto en los últimos 8 o 9 años que yo he meditado esto, que cada vez la edad de los pacientes que se presenta a consulta cada vez es menor. O sea, es gente que todavía no acaba de tener síntomas o ya vio buenos resultados en alguien que sí los tenía y él no los quiere desarrollar, o ella, etcétera, ¿no? Entonces cada vez están empezando más temprano. Y al final del día es un asunto que es personalizado. Entonces no es la misma cantidad o tipo de estudios que le vamos a sacar a una paciente de 65 años con factores de riesgo como cáncer de mama en la familia, que a lo mejor un paciente que, aunque suene más sencillito, no lo es de estrés, ¿no? Entonces, si es un estrés más arraigado, más crónico, puede ser incluso hasta más complicado. pero entonces, por ejemplo, alguien de 35 años puede ir a verte. Y puede ir a Sí, sin ningún verte problema. por un rollo de estrés o por un rollo de qué, por ejemplo. De hecho, los pacientes jóvenes sí parte de lo que buscan es la parte de control de estrés y de planeación o de tratar de integrar todos los consejos que podemos llegar a tener a un estilo o a un plan de vida, que ahí se vuelve ya como muy interesante. Hace ratito te mencionaba las vías de señalización de la insulina, pero algo también que hemos visto que se empieza a modificar con la alimentación es, por ejemplo, la longevidad. Si nosotros reducimos una ingesta calórica, hay un estudio en monos rezos que vivieron un 20% más que los que no tenían límite de limitación. También el horario, por ejemplo, ahora nos estamos dando cuenta que entre más temprano dejemos de comer, es mejor para el cuerpo, le ayuda más con la parte de la longevidad. Y la actividad física, ¿no? Que antes era solamente cardio, luego las pesas, ahora tratar de integrar un poquito las dos cosas, ¿no? El High Intensity Interval Training o el entrenamiento de alta intensidad y de plazo cortito, ¿no? Suplementarlos, ¿no? Entonces hay suplementos que nos ayudan a modificar las señales de estrés. Entonces, es una familia que a mí me encanta, que es muy noble, que se llaman adaptógenos de estrés. Y literal lo que hacen es que permiten que el cuerpo no sí reciba señales de estrés, pero digamos no provoque cambios tan abruptos o tan complicados o tan abarcados en el resto de las hormonas, ¿no? Estos adaptógenos, Sí, ¿son suplementos? sí son suplementos, aunque son de grado farmacéutico. Hay unos que se venden en farmacia, por ejemplo, ya vienen a cantidades o a dosis de farmacopea, pero afortunadamente son over the counter, es decir, no requieren de receta. La mayoría de los pacientes lo toleran muy, muy bien. La verdad es que prácticamente no tienen efectos secundarios. La gente normalmente tiene un poquito más de pila, se siente como más activo y como de mejor humor. Sin embargo, aquí ya entramos, por ejemplo, en una de las precauciones. Se dividen prácticamente en tres subtipos los adaptógenos. Los generales que regularizan, los que pueden ayudar a subir o a bajar los niveles de este cortisol o de este estrés, y los que suprimen y los que promueven la fabricación. Entonces, si el paciente elige sin recomendación o no tenemos una prueba y elige a lo mejor uno de estos dos, puede ser que empeore su condición en lugar de mejorar. Sin embargo, tienes la opción de saber que hay unos suplementos que te pueden hacer cambiar esto. ¿Y esto Totalmente. es después de una prueba de cortisol o de una Sí, prueba de... normalmente
Correcto, sí, hacemos pruebas de cortisol tanto en sangre, en saliva. También se hace, ya en casos un poquito más avanzados, en recolección de orina de 24 horas. Pero lo más cómodo para el paciente son las pruebas de saliva. ¿Hay alguna contraindicación para tomar estos adaptógenos? Nos preguntan. En general, por ejemplo, hay una que se llama la ashwagandha. La ashwagandha hay que tener un poquito de precaución alrededor de disfunciones tiroideas. Los pacientes con fluctuaciones de hipotiroidismo, con precaución, ¿no? Y misma historia, hay otra que se llama la fosfatidilcerina, que es un supresor del cortisol. Entonces, si lo usamos demasiado tiempo o en cantidades muy altas, nos puede llegar a dar un estado como de bajón muy ¿De marcado. bajón? Sí, como suprime el cortisol es la hormona que en la mañana nos permite arrancar, despertar, como tener esa pila, esas ganas, ese impulso de hacer las cosas. Entonces, si lo suprimimos, este arranque como que nunca se da. Pero esta hormona se cuenta, me acuerdo que la miden a las 8. Te dicen, oye, si te vas a hacer el análisis, mídelo a las 8. ¿En el resto del día se va produciendo cada vez que te estresas o no? Sí y no, puedes llegar a tener picos y, por ejemplo, a mí esa es una indicación que aquí en México no me acaba de encantar. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que nosotros tenemos una cosa que se llama el CAR, el Cortisol Awakening Response, que es un pico de cortisol que te platicaba, que nos activa o nos permite tener ese impulso, ese boost, que se desarrolla en los primeros 35 a 60 minutos del haber despertado. Cada quien, la verdad es que despertamos a horas totalmente distintas. Yo te puedo decir que incluso ahora en la pandemia, Ya. pues como que la estabilidad de los horarios no, creo que no ha sido muy buena en todos, No. ¿no? Entonces, la verdad es que no me encanta la idea de pedirles a las 8 de la mañana, porque si tú llevas despierta desde las 6, ¿no? Pues esa respuesta no se, ya se, fue como mucho antes. O al revés, si te hicieron despertarte a las 8 y tú normalmente despertabas a las 10, pues o sea, se va a desfasar la curva, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante poder graficar con esta respuesta y los patrones propios del paciente eh, y verlo a lo largo de un día. Por ejemplo, sí, 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 es que lo que pasa es que uno va oyendo y va haciendo como su rompecabezas y no viene al caso. O sea, porque a lo mejor lo que tú dijiste ahorita, te puedes estar haciendo pruebas por tus pistolas que a lo mejor no sirven en el horario o por algo así, y además te Sí, puedes estar tomando suplementos que no sabes si son los idóneos sí. y también a la hora que entramos a la parte de la progesterona y de los estrógenos y de la testosterona, pues ahí también necesitamos una brújula. Totalmente, y qué bueno que haces la mención, porque también hay algo muy interesante en cuanto a las hormonas esteroidogénicas o sexuales. La forma en la que se prueba o se hace la muestra o se toma la muestra nos puede indicar dos valores totalmente distintos. Es un caso muy interesante que me tocó hace un par de años con testosterona. Entonces, la paciente se estaba suplementando con testosterona, que le llamamos la hormona de la felicidad, ¿no? La libido, la memoria, masa muscular, asertividad, dominancia, ese como pilita que a veces nos hace falta. Y estaba con una crema, con un gel, a cantidades bastante razonables, y sus estudios salían como si no estuviera consumiendo, aplicándose el medicamento, ¿no? ¿Progesterona o testosterona? Es que no oí bien. Testosterona, Testosterona. Ajá. sí. Y entonces le mando a pedir la prueba en saliva y resulta que miden concentraciones distintas. La concentración intracelular dentro de la célula sí la logra medir la prueba de saliva, mientras que la prueba de sangre no. Entonces, en los otros valores sí nos arrojó unos niveles normales de testosterona, mientras que yo si me hubiera guiado exclusivamente por los de sangre, a lo mejor le hubiera subido un poco la dosis, y ahí es donde los efectos secundarios pueden aparecer. La testosterona al final del día es una hormona que es virilizante, entonces pueden llegar a desarrollar vellitos, granitos, incluso desarrollo de características sexuales masculinas. Entonces, sí, la verdad es que no preferimos no excedernos, ¿no? Ajá. Y en los estrógenos también es peligroso excederse, ¿no? ¿Y en la progesterona o no? Fíjate que sí, pero por motivos distintos. Son la progesterona y los estrógenos tienen que tener un balance, un equilibrio entre los dos, porque hay un caso que se llama dominancia estrogénica, es decir, usamos demasiados estrógenos o usamos una cantidad razonable de estrógenos, pero la progesterona está bajita. Entonces la progesterona al estar baja va a hacer que estos dominen y nos puede llegar a dar ciertas Espérame, te voy a inconveniencias. interrumpir. Dicen que no te Sí. oyes bien,
¿Qué Ay, hacemos? a ver, O va sea, de nuevo. Es que de se me cayó repente, si es que, mi ay, chicharito. a ver, espérate, ponte el micrófono más arriba. Sí. Gracias, Gaby, por decirnos. Es Gaby Vargas que nos está diciendo que no te oye. Entonces, a Ah, ver, qué buena onda. pues salúdala, pero por favor póntelo arriba y que te oiga yo bien, que estoy sufriendo. ¿Ya me Yo escuchas creí que mejor? era la única. Ya, ya, perdón. Gracias. ¿En qué nos quedamos? Ay, progesterona, Ah, testosterona. los estrógenos. Ajá. Fíjate que los estrógenos tienen algo que es un poco delicado, ¿no? Porque tenemos tres subtipos de estrógeno. La estrona, el estradiol y el estriol, que cumplen funciones distintas. Y entonces, antiguamente lo que se daba era la estrona y el estradiol, porque veíamos que las concentraciones altas realmente, por ejemplo, del estriol, venían o se producían durante el embarazo. Y cada vez hemos estado viendo más recientemente que los pacientes se benefician con una mezcla más bien de E2, estradiol, con estriol, para los síntomas de la menopausia en lugar de la E1. La E1, el problema que puede llegar a tener es que tiene 3 vías de metabolización o de salida del cuerpo. Una de las cuales es buena, la otra es intermedia y la otra no nos gusta, ¿no? Porque Ujú, puede llegar a provocar cambios oncológicos. ujú. Cáncer. Entonces, ¿qué es la famosa asociación que tenemos de hormonas y cáncer, ¿no? Ajá, claro. Entonces, por eso es importante elegir una que tenga una vía de metabolización no tan a considerar, por así decirlo. Y de todas formas, por ejemplo, hay algo que podemos dar que son agentes metilantes, que lo que hacen es que pueden reducir la capacidad de daño de esta eliminación. ¿Qué es un agente metilante y cómo se toma y cómo está? Los agentes metilantes en general, me gusta ponerles el ejemplo, es un poco como ponerle el capuchón a una jeringa, ¿no? O sea, evita que te lastimes o que pique o que dañe el DNA en caso de estar metabolizando los estrógenos de forma no deseada. Y hay varios agentes metilantes, el complejo B es uno de ellos, Ah. el TMG también funciona muy bien. ¿Qué es el A mí en lo TMG? Perdón, particular, es que te paro porque ¿qué es el TMG? A lo mejor la gente no sabe ni yo. bueno, el TMG aquí en México no, es muy difícil de conseguir. Es un agente que nos ayuda tanto a protección y a regeneración hepática, por ejemplo, pero tiene capacidades metilantes, la verdad, muy padres, ¿no? Es una especie como de antioxidante. A mí en lo personal el que más me gusta es uno que se llama SAMI. El SAMI es este adenosilmetionina, que es también un primo hermano del complejo B. Y para dar a entender un poquito el ciclo metilante, imaginemos que hay un círculo donde va haciendo como varias paradas una hormona. Entonces, si este flujo es un poco más rápido, es más eficiente la salida y hay menos desecho tóxico. Entonces, ¿Eh? es un poco como ponerle aceite a estos mecanismos o a esta rueda para tratar de mitigar el riesgo, ¿no? Nos preguntan si puedes elegir análogos de tipo vegetal. La doctora Regina Valenzuela. Yo no soy muy fan de los análogos de vegetales porque perdemos un poquito lo que decíamos hace rato de las dosis precisas o las dosis exactas, ¿no? Entonces, una de las más usadas es la soya. La soya miel, lo personal, no la uso, no me gusta, porque también puede tener estas características un poco no claras hacia dónde se va. Ujú. Mientras que, por ejemplo, tenemos otras maravillosas que es el camote, ¿no? Entonces, derivado del camote se hace una sintetización artificial in vitro de hormonas, ¿no? De bioidénticas, los estrógenos y la progesterona, y estos ya se pueden dosificar en cantidades mucho más exactas. Claro. Oye, y bueno, entonces es que lo que pasa es que ve, ahorita cuando nosotras y los hombres también están en esta etapa donde empieza a cambiar todo, Uh -huh. este, hay muchas preguntas. O sea, los hombres y la testosterona. Por ejemplo, hay medidas de la testosterona que salen bien y sin embargo, los hombres no se sienten bien. ¿Eso también Correcto. tiene que ver con la forma de medirlo? Sí y no. La testosterona tiene otro tipo de complejidad porque tenemos la primer testosterona, que es la testosterona la total, y esto es, desde ahí vamos a empezar. Entonces, si hay poca testosterona total, ya ahí vamos a tener un problema. Pero hay pacientes que curiosamente la tienen bien y el problema es la forma en la que se transporta. Entonces, imaginemos que esta testosterona tiene que subir unos barquitos y estos barquitos
son globulinas transportadoras de hormonas sexuales, ¿no? Si hay muy pocos barquitos, digamos que la testosterona se va a empezar a acumular, ¿no? Y entonces como que no llegan bien a donde tienen que llegar. Pero no solo eso, sino que cuando llega el barquito a su sitio de acción o a su órgano blanco, se tiene que bajar la testosterona, se desacopla. Es la primera, bueno, tenemos la total, la intermedia, que es la biodisponible, y después la libre, que es la que realmente se adhiera al receptor. Entonces, y aparte tenemos otro grado de complejidad aquí, que es el receptor de la testosterona, por ejemplo, a nivel cerebral, requiere de un cofactor que es la progesterona. Entonces, muchas veces usamos cantidades masivas de testosterona porque justamente a lo mejor el paciente no tiene un avance como el que nos gustaría percibir, y entonces al darle un poquito de progesterona, como que ya es como un poco una cerradura de dos llaves. Entonces, si tratamos de abrir la primera nada más, imposible, ¿no? Entonces necesitamos las dos llaves al mismo tiempo para poder así que funcione todo mejor. Pero nos dicen que si te sacan sangre, te salen dos testosteronas y no te sale la bio, ¿cómo se llama? La del medio. La biodisponible. ¿Esa sale en la sangre? Se puede solicitar, sí, sale, y también se puede calcular. Sí, pero es que cuando te piden testosterona, no Uh -huh. sale la biodisponible en primera instancia, ¿o sí? No, sale normalmente lo que se refiere con testosterona es testosterona total. Ajá. Y Uh -huh. entonces, si tienes tus dudas, no se te vaya a caer el micrófono que me No, no, regaña. no, por eso estoy vigilando. O sea, si tienen duda de eso, hay que pedir la biodisponible. O sea, Sí, incluso yo la verdad lo que hago es que les pido el panel completo, ¿no? Porque hemos asociado mal las hormonas, porque ahora les decimos que son hormonas masculinas y femeninas, ¿no? Cuando en realidad los dos tenemos de las dos, ¿no? En proporciones distintas, por supuesto, pero por ejemplo la progesterona, que se identifica más como una hormona femenina, te digo que estos cambios puede provocarlos en un paciente masculino de edad normal, ¿no? Y con problemas de respuesta a testosterona. a ver, lo que nos preguntan mucho es ¿hasta qué edad te tienes que estar sacando estas pruebas? ¿Es para siempre, para que te sigan ajustando? Porque luego ya uno no sabe. Mira, yo en lo personal, al principio de las terapias, les pido un poquito más seguido los estudios, porque tienes que hacer la valoración de dos cosas. Uno, que los síntomas del paciente hayan mejorado, pero dos, que también esté en rango o en valores aceptables, ¿no? Entonces, lo que te decía, que de repente pueden tener como muchas fluctuaciones o variabilidades. Una vez que ya se estabiliza esa parte de fluctuación, sobre todo sintomática, y que vemos que los niveles de laboratorio están relativamente estables, cada vez se va extendiendo un poquito más el periodo. Entonces, a lo mejor de la primera a la segunda cita les pido estudios en 3 meses, ¿no? Si 2 veces ya salieron consecutivamente correctos los niveles, ya pueden ser cada 6 meses. Y después normalmente les pido una vez al año como check-up de rutina. Pero puedes tener 80 años y seguir haciéndote esto. O sea, es como pensando a largo plazo. Mira, sí se puede, ¿no? Siempre y cuando sea monitoreado de forma estrecha con alguien que así lo tome en cuenta. Y la última cosa que es muy importante, no todo el mundo es candidato a terapia de reemplazo hormonal. Entonces, hay pacientes que desafortunadamente tienen contraindicaciones relativas o absolutas en las cuales no va a poder recibir el tratamiento, al menos el que está disponible hoy en día, ¿no? Quién sabe, a lo mejor dentro de 5, 6, 10 años, el avance que nos pueda traer la medicina funcional. ¿Como quiénes? Contraindicaciones absolutas, por ejemplo, un paciente con una actividad oncológica activa, un problema oncológico activo, mejor evitarlo, ¿no? La verdad es que no tratamos de evitarlo. Pacientes, por ejemplo, con problemas de coagulopatías o problemas de trombos, ¿no? También son pacientes como de mucho cuidado. Y, por ejemplo, pacientes que han tenido efectos secundarios con las hormonas de hace algunos años, ¿no? Sobre todo los anticonceptivos orales, o que han hecho reacciones. Qué barbaridad. Y las Uh personas -huh. que han tomado muchísimos, es que ahorita las chavitas que han tomado 20 años anticonceptivos. Sí. La verdad es que sí es algo que por una parte se entiende, ¿no? Pero por otra parte la verdad es que sí es un factor de riesgo, ¿no? Tanto porque es una combinación de factores, ¿no? Las pacientes jóvenes pues, suelen consumir alcohol, la distribución o consumo de tabaco pues, también está en auge, ¿no? Y entonces la combinación de hormonas vía oral con estas dos cosas hacen un factor de riesgo mayor, ¿no? Entonces, sí, hay vías que son un poco menos fuertes, ¿no? O sea, una vía que no sea oral, que sea transdérmica o transmucosa, es un poco menos
no puedo decir mala, sí, o sea, menos dañina, por así decirlo. Menos dañina. Todo lo que tú tienes que ver, hace rato mencionaste insulina. O sea, ¿qué Ujú. pasa con toda la parte de la insulina que sube con los años? ¿Sube o no sube? La metformina y que recetan. ¿Qué nos platicas de eso? Mira, la insulina al final del día es un arma que es de doble filo, porque puede ser una herramienta súper benéfica que al paciente le ayude mucho tanto a desarrollar masa muscular, a no envejecer, a no tener antojos, a poder comer sano y bien. Desafortunadamente aquí en México tenemos una gran diseminación de resistencia a la insulina, que es cuando la insulina se fabrica en exceso y no es de muy buena calidad. Es decir, no logra hacer el mismo trabajo que su contraparte, digamos, igual, ¿no? Entonces, esta resistencia a la insulina, lo que también afecta mucho es en cambios en el peso, ¿no? Los pacientes con resistencia a la insulina van desarrollando intolerancia a los carbohidratos, después van desarrollando irregularidades en la glucosa, lo que antes le llamaban hipoglucemias reactivas, que sabemos que es un preámbulo de la prediabetes y diabetes, ¿no? Entonces, es un tema que sí es muy importante determinarlo, monitorearlo, pero tampoco hay que satanizarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el año pasado en el Congreso de la Academia, había gente que estaba todavía muy a favor de la hormona de crecimiento y gente que ya te decía, híjole, yo con cuidadito, ¿no? Porque estamos viendo justamente que tiene marcadores o señalizadores de insulina, ¿no? Se llama Insulin Growth Factor like 1, y entonces puede llegar a tener afectaciones en pacientes que a lo mejor eran subyacentes y las podemos despertar, ¿no? Pero sí es uno de los mecanismos de control. Por lo mismo, lo que platicamos del ayuno intermitente, la restricción calórica, tratar de dejar de comer temprano, todos estos son mecanismos que tratan de modificar los picos de insulina. Pero fíjate qué grueso. Ahora estaba viendo, o sea, de repente te llegan mensajes que dicen, la forma de matar neuronas, uno, no desayunar. Ajá. Y de repente ya, o sea, eso fue lo que oímos toda la vida. Ahorita el ayuno intermitente es algo que te dice, ok, no importa si no desayunas, básicamente mantén tus 8 horas contra 16 sin comer. ¿Qué opinas de esa evolución? Mira, te voy a ser honesto. La verdad es que es un tema que es bastante controvertido. Nuevamente, en la academia no se acaban de poner bien de acuerdo. Y el motivo principal por el cual yo estoy como un poco en el limbo es porque el estudio o lo que hemos visto de información científica no está tropicalizado. Es decir, estudios realmente en poblaciones locales o aquí en México no tenemos. Entonces, sí puede ser que les funcione un poquito más allá, pero también sabemos que nosotros tenemos mucha más resistencia a la insulina. Entonces, son mecanismos que todavía no tienen una certeza, una efectividad del 100%. Yo, por ejemplo, lo que he visto, hay un límite que todavía no sabemos. Entonces, un paciente que está arriba de este límite con resistencia a la insulina, el tratamiento habitualmente no les funciona y requieren, por ejemplo, de metformina, ¿no? La metformina, por ejemplo, es de los elementos antienvejecimiento que son más nobles, son más suavecitos. Aquí en México es over the counter y tiene pocos efectos secundarios, ¿no? Entonces, pacientes con resistencia a la insulina o que quieren buscar esta parte de control, por ejemplo, no sé, bajar un poquito colesterol y triglicéridos. eh, sí, la verdad es que la gente que busca fines anti-aging puede ser una buena alternativa de tratamiento también. ¿Eso de resistencia a la insulina se mide de alguna forma con el... Sí, sí, tenemos varias formas de medirla. La idea es notar o medir la relación entre la glucosa y la insulina, ¿no? Entonces, la primera prueba que se tiene que hacer son tres, que es la glucosa, la insulina en ayuno y la hemoglobina glucosilada, que es el promedio de azúcar de los últimos 3 meses. Y de ahí normalmente se saca el OMA, que es un índice que nos indica más o menos cómo andamos, que es la relación entre una y otra. Pero a mí lo que más me gusta hacer es solicitar insulinas postprandiales. Es decir, se le pide al paciente que haga una comida, lo que antes decían, oye, come hot cakes y demás, ahora se les pide que sea una comida normal que podrían llegar a hacer en algún momento y regresar al laboratorio para que se haga una segunda toma o muestra, pueden ser 2 o hasta 3 tomas consecutivas. Y se vuelve a medir la glucosa y la insulina después del alimento. Si vemos que hay un disparo o que están mucho más arriba de lo normal, tenemos el diagnóstico. También en mujeres es mucho más, bueno, lo veo más bien más frecuente porque
se asocia también al síndrome de ovario poliquístico. Los pacientes que tienen quistes en los ovarios normalmente casi siempre tienen resistencia a la insulina de algún otro grado. Entonces, vaya, esa revisión preventiva, ¿cada cuándo debe ser? O sea, es importante todo lo que está diciendo porque todo se asocia a otras cosas. O sea, no es Sí, nada más, ¿no? Es una cosa muy fina. y aparte se va diseminando, ¿no? Porque se puede, es como la gotita que derramó el vaso. Empiezas con una y luego sigues con la otra, y etcétera, ¿no? Em, Te digo, en revisiones preventivas, yo normalmente en pacientes mayores a 45 años, las hago 2 veces al año, cada 6 meses, justamente incluyendo en una el espectro más amplio de la parte hormonal y en la segunda, sobre todo, factores o antecedentes que podemos considerar de riesgo genéticos o herencia, ¿no? Dice, oye, eres un paciente que tiene papá, mamá diabética y abuelos con hipertensión, oye, vamos a checarlo un poquito más seguido, ¿no? Oye, es un paciente perfectamente sano, cuida mucho la dieta, hace mucho ejercicio, no tiene ningún tipo de sintomatología, vamos con lo básico. ¿Qué me dices de las mujeres y de los hombres? Porque creo que en los hombres es menos osteopenia y osteoporosis. Mm, es un tema, Y hormonas y todas esas cosas. la verdad es que es un tema que me gusta mucho y que hay que estar monitoreando, que hay que estar checando, porque sí, la osteoporosis desafortunadamente suele ser silenciosa Ujú. y en el momento que se detecta ya es difícil. Sí se puede cambiar, sí se puede modificar, pero si ya está demasiado ida, regresar a como estábamos antes suele ser difícil, ¿no? Entonces, hay equilibrios o balance que se deben de tomar en cuenta. Por ejemplo, hay una cosa que tenemos unas glandulitas aquí que se llama la paratiroides, que se encarga de regular justamente el funcionamiento entre los osteoblastos y los osteoclastos, que van creando esta estructura o renovando la estructura ósea a lo largo del cuerpo. Entonces, claro, si los osteoclastos están más activos y los otros que tratan de resanar están menos, pues va a haber una degeneración en la densidad ósea, ¿no? Elementos como la vitamina D3, que nos ayudan a fijar el calcio, que son muy importantes, el funcionamiento tiroideo, el funcionamiento renal, y la verdad es que también ha habido una evolución que he visto buena en los últimos 7, 8 años de medicamentos nuevos que nos ayudan sí a detener o a parar esta enfermedad, ¿no? Porque puede ser muy latosa y sobre todo no percibimos los efectos inmediatamente, sino el problema es cuando de repente él o la paciente ya tienen 75 años y ante la primera caída se fracturan, ¿no? Y entonces Claro. eso complica mucho la calidad de vida y de ahí normalmente hay un declive muy marcado, ¿no? Entonces, el restringir la actividad física, el andar con miedo, ¿no? Es algo que suele ser bastante perjudicial para los pacientes. A ver, súbete otra vez el micrófono o no sé qué pasó. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Gracias. A ver, no, sí, sí, es que ese es un tema importantísimo. Yo había oído muchas mujeres que se caían y nos rompíamos las cosas, Ujú. pero Es ahora correcto. estoy empezando a oír más hombres que les pasa lo mismo. Y esa cosa de que no te caíste, sino que se rompió la cadera y te caíste. O sea, Sí. los hombres también deben hacerse densitometrías óseas. Sí, aunque tenemos menos incidencia, la verdad, en cuanto a osteopenia y osteoporosis, tenemos una incidencia menor. Entonces sí es importante, por supuesto. Yo ahí, por ejemplo, consideraría más bien antecedentes o lo que platicamos, ¿no? O sea, no es algo que le voy a pedir a mis pacientes a lo mejor una vez al año, pero si de repente vemos que es un paciente que ya tiene 70 años, tiene riesgo de caída, ha estado tomando medicamentos que a lo mejor le hubieran podido llegar a perjudicar o tiene antecedentes en la familia, etcétera, ahí sí ser un poquito más proactivo. Toda la parte de la salud cardiovascular tiene que ver con las hormonas y con toda esta medicina funcional. Sí y no. Como que ahora está tomando varias corrientes la parte del cuidado cardiovascular. Una de ellas es la parte de lo que le llamamos disfunción endotelial, que es que el recubrimiento de nuestras arterias empieza a tener variabilidades o cambios, ¿no? Que es una de las teorías del envejecimiento que platicamos, que es la parte inmunológica. Entonces, sí se puede abordar desde el punto de vista de balance hormonal y medicina regenerativa antienvejecimiento, pero ahí sí es de las cosas que hay que darle prioridad absoluta a los cardiólogos, ¿no? Entonces, si hay un factor de riesgo adicional o ellos detectan algo que a lo mejor un suplemento, uno de los suplementos que más me gustan para atender esto, es la famosa coenzima Q10.
o Ujú, ubiquinol. ujú. Entonces esta tiene un mecanismo como muy padre en ese aspecto, entre muchas otras cosas, ¿sí? O sea, vamos perdiendo nosotros coenzima Q10 con medicamentos, con la edad, con oxidación, etcétera, y el reemplazarla me parece una muy buena alternativa. Aparte de que tiene modificaciones en los niveles de glucosa, hay medicamentos que depletan, nos depletan de coenzima Q10, entonces hay que tratar de compensarla, ¿no? Entonces, ese tipo de detallitos que a lo mejor yo si le doy un suplemento, no interfiero con el tratamiento del cardiólogo, o al revés, él me puede decir, sabes que es muy poquita la disfunción que tiene, con esto la libramos, no te preocupes, ¿no? Pero pues sí hay que trabajar, hay que hacer equipo. Ahora que estamos en esta etapa de confinamiento, que es lo, Sí. o sea, lo ideal es que todo el mundo se quede en casa, tú das consultas vía, así como ahorita, o WhatsApp, o Zoom, o de alguna forma, y mandas los análisis y la gente ya puede recibir una orientación mientras te conoce. Sí, sí, por supuesto. De hecho, a partir del 1 de junio eh, se volvió a abrir el consultorio para consultas virtuales y presenciales, ¿no? Porque también entiendo que hay muchos pacientes y muchas personas que de repente extrañamos el contacto, ¿no? Digo, aunque no haya un contacto directo, pero el ir a una cita, ¿no? A veces como que la gente hasta te lo dice, ¿no? Que necesitaba ir a consulta como a sentirlo más real, ¿no? Para poder tomar realmente cartas en el asunto. Sin embargo, pues todas las precauciones, ¿no? Se desinfecta entre cada paciente, distancia absoluta mínimo 1,5 metros, cubrebocas obligatorio, y una modalidad que he encontrado que le da como un poquito más de tranquilidad a los pacientes es dar consulta en exteriores. Entonces ahí en el consultorio hay un jardín. Ah, pues creo que lo conociste, ¿no? Sí, 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 lo Sí. vi. Es que está Entonces increíble ahí, tu consultorio. muchas gracias. Y entonces en la parte de exteriores también se ha visto una disminución de probabilidad de contagios. Entonces, la gente que quiere presencial, adelante, la gente que quiere virtual también se puede sin ningún problema. Ok, ahora vamos a dar, a ver, yo, las personas que, ¿cómo le hacemos para dar tus datos? A ver, ¿qué quieres dar de datos? Yo creo que por Instagram va a ser la verdad lo más fácil, es lo que trato de estar como más al pendiente, que es doc-eugenio, y ahí me pueden escribir y con mucho gusto estamos en contacto. Ahí viene la información también del consultorio y los teléfonos de contacto, como si así lo desean. Está muy bien. A ver, hay otra cosa que la gente le tenemos mucho miedo con con los cambios hormonales y son los cambios de estado de ánimo, las Sí, depresiones, los enojos desbordados y más con todo lo que estamos viviendo. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? totalmente. La verdad es que es algo que sí he visto a lo largo de los últimos años. Tengo pacientes que tienen una disfunción, unos cambios espectaculares o brutales, ¿no? Tengo como los dos extremos, con o sin terapia de reemplazo hormonal. Entonces, de repente gente y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Algo que es mucho más marcado en mujeres, Ujú, por. porque las mujeres se dan cuenta rápidamente que algo no está bien. Como tienen un ciclo hormonal normal, habitual, común, ellas saben identificar perfectamente bien cuando algo no está en sincronía. Y entonces en ese momento buscan ayuda, se sacan estudios, o sea, le buscan una respuesta o una solución a este asunto. Mientras que los hombres, la verdad es que no nos damos cuenta. Entonces, somos máquinas mucho más sencillas, nosotros funcionamos a base casi de testosterona, mientras que ustedes tienen que tener este balance o este equilibrio de estrógenos, progesterona, testosterona, para que todo esté armonizado. Entonces, en el caso de los hombres, de repente la curva va en declive de poco a poquito a lo largo de un par de meses y de repente fue la gota que derramó el vaso y ya no sabemos qué nos pasa, estamos decaídos, apachurrados, sin líbido, todos aguados, o sea, con una sensación muy desagradable que no sabemos identificar, ¿no? Mientras que en las mujeres estas variabilidades pueden dar lo que platicamos que es dominancia estrogénica, que es una especie como de PMS constante, pueden llegar a dar cambios en la memoria, en la concentración del enfoque. Entonces, tengo una paciente que me decía, oye, es que sabes que, o sea, no puedo sacar cuentas, o sea, tengo que sacar el celular para ver cuánto se propina, porque, o sea, como confusión o neblina mental prácticamente, ¿no? Y te digo que hay gente que de repente dice, menopausia, ¿cuál menopausia? Yo ni cuenta me di, ni me atendí, ni necesité de nada, ¿no? Entonces hay gente que es muy sintomático por algún motivo y hay gente que realmente la pasa sin darse cuenta. Sí, pero a ver, yo de los que quiero hablar también Ujú. es de lo de después, o sea, porque en la menopausia no acaba la vida.
O sea, terminas, yo tengo 62 años, la menopausia Ujú, creo que fue a los 48 o por ahí, ya ni siquiera ujú. sé, no estoy segura. Pero a ver, la gente está muy bien a los 75, a los 80, a los 85. Esas personas, ¿qué opciones tienen frente a estos tratamientos de la medicina funcional? Mira, sí están disponibles los tratamientos de terapia de reemplazo hormonal que normalmente son los que primero se eligen. Ahora está viendo una nueva tendencia de usar una terapia que se llama a base de péptidos, que en México no está disponible legalmente todavía, pero que en Estados Unidos ha estado tomando cada vez más auge. Entonces es muy interesante porque los péptidos es una medicina que ya prácticamente es dirigida o específica. Entonces se puede dar para caída de pelo, se puede dar para plasticidad y desarrollo neuronal, para regeneración de lesiones. Hay una que nos ayuda a broncearnos, otra que nos ayuda con función sexual, otra que, y entonces se puede individualizar este tratamiento dirigido a lo que el paciente está buscando. Entonces me dice, oye, yo lo que quiero es no envejecer. Ah, pues mira, vamos a usar esta o este cóctel, ¿no? Entonces los péptidos me parece el futuro ahorita de lo que tenemos, ¿Y aunque ha estado medio controvertido, qué son porque péptidos? péptidos son, digamos, secciones individualizadas de ciertas sustancias que van a provocar un efecto dirigido, Ok. ¿no? Entonces, si a lo mejor, hablando de la hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento funciona para un gran espectro de cosas, desde regular dislipidemias, ¿no? Control de colesterol, triglicéridos, te pone de buenas, te da pila, desarrollas masa muscular, desarrollas masa ósea, puedes llegar a quemar grasa, ¿no? Entonces, estos factores que puede llegar a tener, a lo mejor el paciente dice, oye, a mí lo único que me interesa es el control de masa muscular, ¿no? Ah, pues mira, podemos dar un péptido específico para masa muscular y que no venga como en todo el paquete con cosas que a lo mejor no quieres. O el riesgo, me dice, oye, el hormona de crecimiento, he escuchado cosas como muy controvertidas, no me acaba de encantar la idea. Pues mira, usamos un péptido. Qué Entonces, interesante, ¿no? O sea, tienes tú un campo enorme y como eres muy joven, te va sí, a dar tiempo de ver qué pasa con todos nosotros. me encanta. La verdad es que cada año que voy a recertificarme, que voy al Congreso, de repente la parte que probablemente que más me gusta es la de los expositores nuevos, que te empiezan a dar como información y te empiezan a soltar como joyitas, ¿no? Oye, cuidado, viene esto, oye, mira, estamos desarrollando esto, mira, y entonces hay incluso pláticas que son patrocinadas y que te van diciendo, y fíjate que ya está en fast track de aprobación de FDA, y fíjate que esto, y entonces recibes información y tratamientos maravillosos que algunos son over the counter, ¿no? Que se pueden comprar sin receta. En el caso de los péptidos, la verdad es que no, es mucho más difícil porque son medicamentos frecuentemente que son inyectables. Digo, hay cremas, hay geles, están las inyecciones, ¿no? Pero entonces es como un grado de dificultad un poquito más avanzado. Y todavía no tenemos aprobación de COFEPRIS aquí en México para su uso. Entonces, ahí lo tenemos como de reserva, pero todavía no disponible. Bueno, las personas que están empezando la menopausia y la andropausia tienen que entender que hay muchas formas de sentirse mejor. Sí, sí, eso sí. O sea, siempre hay algún medicamento, algún tratamiento, algo para ayudar. Siempre hay alternativas y siempre hay, incluso hay suplementos y hay medicamentos que pueden llegar a hacer un cambio que no sea, que digamos tenga un factor de riesgo menor. Hay una prohormona que a mí me encanta, que le llamamos la reina o la abuela de todas las hormonas, que es la pregnenolona. Algo súper interesante porque ¿Qué el nombre colesterol, tiene? ¿cómo? ¿Qué nombre tiene? Sí. Y entonces se sintetiza de parte del colesterol, se transforma entonces en pregnenolona, esta se divide en progesterona y 17-H-pregnenolona, y de ahí se reparte o se divide hacia todas las hormonas esteroidogénicas o sexuales. Entonces los pacientes que a lo mejor te dicen, oye, no me acaba de encantar hormonas, esta al final del día, al ser una prohormona, realmente no es un tratamiento hormonal dirigido o específico, y es darle una especie como de materia prima al cuerpo para que pueda llegar hasta donde tenga que llegar esta cadena o este ciclo hormonal, ¿no? Aparte de que tiene efectos ansiolíticos, antienvejecimiento, la verdad es que es una herramienta interesante, y esa curiosamente sí se vende sin receta en Estados Unidos.
Fíjate, Sí, qué interesante. Entonces, realmente creo que está muy bien saber, o sea, porque vamos caminando por la vida y necesitamos nuestros apoyos y no hay que pasarlos por alto. O sea, de alguna forma es medicina preventiva. No solamente tiene que ver con tu calma, porque a lo mejor la gente dice, ay, yo no necesito calmarme, sino tiene que ver con tu salud, tiene que sí. ver con tu futuro, tiene que ver con tantas cosas. O sea, estamos hablando de masa muscular, de fuerza ósea. Estamos hablando de tantas cosas que hay que tomar conciencia de esta medicina que nos puede cambiar nuestro envejecimiento, que no es menor cosa, ¿no? No, no, totalmente. Y es un poco lo que me parece increíble lo que dijiste, que es justamente tener esta salud o esta cultura preventiva, porque cada vez vamos a vivir más, ¿no? Y entonces, si la esperanza de vida va subiendo, de repente pues, hay que llegar en condiciones óptimas. Y Claro. entre más temprano le tomamos cartas en el asunto, vamos a poder llegar más lejos, en mejores condiciones. Y lo que bien decías, sobre todo sentirte bien, eso me parece fundamental, ¿no? Y entonces, el relacionar o el lograr establecer que decir, oye, es que no me siento bien, necesito hacer un ajuste, necesito un cambio, necesito mejorar, siempre hay una respuesta y siempre hay algo que podamos hacer. La verdad es que, como decíamos ahorita, hay inventos todos los años, hay modificaciones a los tratamientos, a las dosis, las vías de administración. La verdad es que es bien padre trabajar en un campo que se está actualizando o va cambiando de forma tan dinámica, porque a lo mejor el mismo paciente que viste hace 2 años que no le podías ofrecer alguna opción de tratamiento, hoy en día hay 10 opciones, ¿no? Entonces es algo bien padre y sí ver cómo al final del día tengo pacientes de hace 8 9 años que sigo viendo y el verlos bien conservados, ¿no? Contentos, ¿no? Con marcadores de envejecimiento disminuido, ¿no? Que no desarrollan enfermedades o comorbilidades, están bien del colesterol, no tienen factores de riesgo cardiovascular, está bien su insulina, se cuidan, o sea, te da como mucho gusto y ves una diferencia como marcada en la gente que sí toma cartas en el asunto y gente que dice, bueno, es que es normal, me tengo que hacer viejito de algo, ¿no? Entonces, Claro, pero ve qué sí, no, interesante. Voy a tratar de prender una luz porque ya no me veo. órale, Me parece interesantísimo todo esto y creo que estamos aprendiendo. O sea, por eso es tan importante difundir estas cosas. Ay, no sé si sí, va a servir de algo, va a ser. Pero bueno, o sea, no sé, o sea, lo importante que es que la gente sepa, porque no todo el mundo sabe, y la verdad, pues, o sea, estamos aprendiendo aquí ahora gracias a ti, y qué buena onda que nos dices todo esto, no, me ha porque encantado. no, porque es muy importante, nos va a cambiar la vida, y es toda esta parte del envejecimiento que va a durar tanto tiempo, Sí, y que pues llegar en las mejores condiciones es fundamental. totalmente, y tomar buenas decisiones, ¿no? Lo que decíamos de empezar temprano, tomar decisiones informadas o colaborar con el médico, ¿no? Entonces, a mí me encantan esos pacientes inquietos que de repente me dicen, oye, fíjate que vi este suplemento y qué me recomiendas y ¿no? Por ejemplo, platicamos en la mañana que ayer estaba tomando un curso de actualización del astrágalos, que el Es, astrágalos que es una, es una planta, bueno, es una raíz de origen china que tiene un futuro realmente muy prometedor en cuanto al atraso o al revertimiento del envejecimiento o del acortamiento de los telómeros, que es una de las teorías más difundidas del envejecimiento. Entonces es un medicamento que lo que hace es que evita que estos telómeros o cromosomas se vayan acortando con cada reproducción. Entonces, no solo eso, sino que tiene también desarrollo, o hemos ayer presentado un estudio que en uso para el cáncer también es un tónico inmunológico, entonces le da un muy buen boost al sistema inmunológico que ahorita creo que a todos nos puede funcionar. Y la verdad es que es natural. Entonces, algo que puede ser dirigido, claro, tenemos los extremos, hay un medicamento que es carísimo, impagable y que aquí en México no se consigue, ¿no? Que es un subtipo de astragalus como muy particular, dirigido a anti-envejecimiento telomérico. Y está el astragalus normalito, que es over the counter, es una plantita. Yo lo tomaba yo en gotas, por ejemplo, en algún momento hay gente que lo prefiere en cápsulas, sabe como a planta medicinal, ¿no? Entonces no pero te, ese no te hay en acaba de México. O ayudar. sea, dijiste que sí había o que no había, ya me perdí. Yo he visto tiendas de suplementos donde sí lo han llegado a manejar, ¿no? Entonces,
Sí, donde hay extractos naturistas, los he llegado a ver, sí, las trágalos. Pero también lo que quiero invitar a la gente que nos escucha es que no apunte todas las cosas que estás diciendo y se las tome juntas, porque de repente nos puede hacer muchísimo daño eso. Por eso es Totalmente. importante la supervisión médica, los análisis, el que te conozcan, el que tengas una conversación directa. Y lo que es también padrísimo es el dar seguimiento, o sea, el seguir con el Sí, médico que te conoce y que sabe cómo reaccionas. Y conforme van pasando los años, creo que eso es cada vez más importante. O sea, sí, saber. y ir notando los cambios, o sea, que yo como médico los vea, pero que el paciente también los perciba y que te dice, oye, de cómo empezamos hace un par de años al día de hoy, o sea, la diferencia es padrísima, ¿no? Y cada vez como no permitir el decaimiento de los pacientes, que es algo como que siento que tenemos un poco abandonado en nuestra cultura, ¿no? Porque llega a cierta edad donde la gente se jubila, se deja de tener una actividad mental dirigida, ya no hace ejercicio porque, oye, ¿qué tal si me caigo? Y eso es como el principio de la espiral del envejecimiento, sobre todo perceptual, ¿no? Entonces es una decaída como muy rápida. Si nos mantenemos jóvenes y activos mental, físicamente, hormonalmente hablando, como que todo va, camina junto, ¿no? Armoniza. Hay otras ayudas. O sea, por ejemplo, yo lo comparo como cuando tienes hijos chiquitos, les tienes que ir poniendo las vacunas. Ujú. Es una fuerza, ¿no? O sea, ellos van a Sí, necesitar sarampión, tétano, sí, polio no es y negociable. tanta Sí. cosa, ¿no? Exacto. Conforme va pasando nuestra vida, vamos a seguir necesitando diferentes tratamientos que van a hacer que estemos mejor y que nos van a hacer sentir pues más fuertes, más contentos y la salud tan importante para disfrutar las cosas, ¿no? Entonces, sí hay ayudas. Los cambios hormonales nos embaten, a veces nos deprimen, nos cansan, nos dejan sin ilusiones, pero hay Sí, forma de salir adelante, ¿no? totalmente. Sí, como dices, las necesidades de los pacientes van cambiando a lo largo de los años y no es lo mismo un paciente a los 20 que quiere una dieta, un paciente que a los 40 quiere bajar de peso todavía o a los 50 que tenga un problema hormonal a lo mejor de origen inflamatorio y que esté buscando cambiar o revertir eso. La verdad es que hay espectros para todas las edades que nos pueden ayudar a mejorar sin lugar a dudas. Pues mil gracias, Eugenio. Al ¿Puedes volver a contrario, darnos tu Instagram, por favor? Ya sí, nos claro, vas. es doc-eugenio. Doc-Eugenio. Y Sí, bueno, yo también les digo que soy Concha León Portilla. Enlace 50 se transmite todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en el 102.5 y en mbsnoticias.com. Ahí tenemos un WhatsApp que es el 5523 254161. Y si no apuntaron los del doctor Eugenio Garza, yo con muchísimo gusto les paso la información. En el portal aquí de MBS Noticias, del Instagram de MBS Noticias, pueden volver a escuchar esta entrevista para las cosas que se perdieron. Entonces, pues bueno, nos escuchamos y nos vemos cada jueves a las 7 de la tarde en el Instagram de MBS Noticias. Eugenio, muchísimas gracias por al estar contrario, aquí. feliz de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Que estés muy bien. Igualmente, Adiós, a, gracias. a ti.